estudiarlo también. Ya. Vamos a verlo. Vamos a poner un ejemplo con el perrito, miren. Nosotros tenemos este lóbulo frontal, al igual que el animal también. El perro también lo tiene, un ratón también lo tiene, y todos los seres vivos tenemos el lóbulo frontal. La diferencia es que el ser humano, gracias a este lóbulo frontal que ocupa el 30% de la masa encefálica, tenemos la capacidad de poder tomar decisiones correctas o incorrectas. Por eso se llaman funciones ejecutivas. Pero a la vez también estas funciones ejecutivas sirven para poder hacer, digamos, una serie de actividades que lo hacemos a cada rato, ¿no? Como escribir, como leer, como pensar, analizar, ¿no? Tomar decisiones, ejecutar. Ahora, ¿qué ocurre cuando alguien sufre una lesión en esta área? Al sufrir una lesión ahí, también se produce pérdida de neuronas. Y la lesión, cuando se localiza en esta región, o cualquier otra región, altera la conducta normal del ser humano. Entonces ya estamos hablando de psicología y fisiología. ¿Por qué? Ponemos el ejemplo. Si yo me lesiono en este lóbulo, vamos a suponer que yo salgo y me accidento en el camino en la vía, cosa que no va a ocurrir por ahora. Sí, por lo menos ahorita no. Entonces, al lesionarme este lóbulo, ya producto de un accidente, puede darme lo que llaman también en el campo de la neuropsicología y la medicina, le dicen una lesión por un accidente cerebrovascular, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Al lesionarme aquí, después del proceso de rehabilitación que yo pueda tener después, ¿no? Porque lo primero que van a hacer es me van a llevar a emergencia y todo ello. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo tenía la capacidad de poder hacer una clase, explicarles o saludarlos o reconocerlos, quizá pierda hasta parte de mi memoria. Y quizás no pueda hacer, digamos, o realizar algunas actividades que realmente antes lo realizaba de forma muy cotidiana, como por ejemplo manejar un carro o manejar bicicleta. ¿Por qué? Porque esta área acá ha sido lesionada. Y esta área, como vuelvo a repetir, es un área donde se localizan todas las funciones ejecutivas. Es más, también es un área que se asocia también con el sistema límbico. Por ejemplo, las personas que tienen también accidentes y que también lesionan partes específicas del cerebro, que luego también les voy a mostrar ahí, nuestro sistema límbico se encuentra entre el área supramarginal, es decir, vamos a borrar por aquí. Profesor, las neuronas son únicas. Son únicas, pero también la neurogénesis. Hay neuronas que sí se regeneran. Pero así como nacen con nosotros, también mueren con nosotros. ¿Ya? ¿A diario mueren neuronas, he leído? ¿Es cierto Sí. eso? Sí. Pero tenemos 1 millón, más de No, tenemos no, algo de no, 100.000 neuronas, Ajá. tengo entendido, ¿no? ¿Cuáles son las que se regeneran? Más, millones. Millones. Hay neuronas. No, cuando se habla de la- bueno, eso es lo que lo he estudiado porque justo a mi hijito lo estaba enseñando y es lo que le han puesto. ¿Son millones de neuronas? Yo había leído en el libro millones. Hay 100.000 millones de neuronas. Claro, 100.000 y, también, millones. y el doble, digamos, en este caso 100.000 billones de conexiones. Algunos atribuyen que existen más neuronas que, digamos, estrellas en la Vía Láctea. Es una cuestión metafórica, pero interesante, ¿no? Pero profesor, cuando uno estudia, por ejemplo, diferentes temas y diferentes ciencias, las neuronas siguen conectándose más. Claro, O sea, se porque forman aprendes. más. Ojo, el aprendizaje Ajá. se da porque hay un estímulo. Nosotros tenemos, miren, el aprendizaje y la inteligencia tiene un factor hereditario, ¿de acuerdo? Nosotros nacemos con un tipo de aprendizaje innato. ¿Cuál es esto? Los reflejos. Los reflejos nadie le enseñó. Posiblemente en alguna época de nuestra vida totalmente remota, los reflejos tuvimos que, antes de que sean reflejos, lo teníamos que haber aprendido. Entonces el ser humano iba evolucionando. Entonces, en la etapa del nacimiento, con la prueba de Apgar, que se valora la conducta del recién nacido, del neonato, que se mide del 1 al 10, una valoración del 1 al 10, es para saber realmente si el recién nacido no ha tenido dificultades o problemas en el momento del nacimiento, es decir, en la etapa perinatal. ¿Por qué? Porque si no, digamos, tiene un valor de 3 o de 4, lo que se está pronosticando ya como posible diagnóstico es un niño con problemas en el lenguaje, problemas de retardo, problemas también cognitivos. Y hay chiquitos que vemos en el colegio, ¿no? Que están así, no aprenden, y la mamá sospecha que algo ocurre, que su hijo no está normal. Y cuando se hace la anamnesis, llegas y encuentras que en la etapa del parto, es decir, en la etapa perinatal, al momento del parto, se produjo a veces hasta una mala praxis por parte del profesional. Y eso conlleva, ¿qué cosa? A un deterioro de tipo neurológico. Y también podemos aseverar ahí un deterioro neuropsicológico. ¿Por qué? Porque afecta la vida del ser humano. El ser humano ya no queda normal, ¿no? Imagínense una persona que quiere realizar una serie de actividades, así como el ejemplo que les puse del accidente, lo que puede conllevar en este caso una lesión en el lóbulo frontal, me puede volver también un tipo también animal. Hay gente que se ha lesionado ahí y que te vocifera y te dice palabras del A a la Z. Y antes era muy educado.
¿Qué ocurre? Aquí está tu razonamiento, tu capacidad lógica, tu capacidad de pensar, tu capacidad de amar, de odiar, todo. Es más, cuando tú odias a alguien, a veces no lo demuestras, lo controlas. ¿Por qué? Tu razonamiento te dice, calma. ¿No? Y controla que tu conducta fisiológica, que lo regula y que también lo manifiesta el hipotálamo, justo lo que tú hablabas hace un momento. Los animales, como el perrito que estaba acá, se manejan por instinto. ¿Y quién controla el instinto? El hipotálamo. Por eso que el animal orina, defeca, come, duerme, ¿no? Hace todo lo que es básico. Pero el animal no piensa, no razona. No dice, mañana al levantarme le voy a decir a mi dueña que me prepare un bistec, ¿no? O toca el timbre, toca el timbre. Dice, no, el animal no, solamente es fisiológico. Por eso que dicen, ¿el animal aprende o se le entrena? Hay una controversia entre la psicología y la etología, porque los animales también aprenden y también tienen inteligencia, aunque algunos psicólogos dicen que no tienen inteligencia, pero toda especie, todo, digamos, ser vivo tiene un tipo de inteligencia. El que tiene más inteligencia es el ser humano. Y eso hace poco también lo dijo Stephen Hawking. Hace 2 días salió un artículo que mencionó que si hoy en día también hablamos de inteligencia artificial, todo parte de esto. Se trata de emular o hacer una similitud, ¿no? Y a veces también en este caso, hacer una analogía entre el sistema nervioso humano y un sistema artificial. ¿De acuerdo? Entonces esto es lo que, digamos, ha generado mucha controversia con la bioética, la ética y todas esas cosas. Bien. Entonces, hasta acá alguna pregunta, ¿no? ¿O hay...? ¿Duele esta parte de acá cuando se lesiona o no duele? No me Claro, es manifiesta. un accidente. Ajá. Me refiero, cuando ya pasó el accidente, ya pasó tiempo, ¿se mantiene el dolor? No, lo que pasa es que el cerebro se regenera. Ya, Ya, como es una estructura neuroanatómica, es una masa, ahora lo van a ver ahí. ya. El cerebro se regenera, pero al regenerarse no significa que tú quedes igual, sino que cada neurona, hay un caso que es muy conocido que es el caso de Piñas Cage, es un caso que siempre lo explican en psicología. Piñas Cage era un hombre normal, como cualquiera, trabajaba en una empresa, no era obrero, no se dedicaba a hacer, digamos, una serie de actividades. Y un día en su trabajo se le atraviesa una varilla de metal, una varilla de fierro, le traspasa por aquí, en la parte inferior, y todo el cráneo lo perfora. Y le afecta todas las funciones, le afecta el lóbulo frontal. Al afectarle el lóbulo frontal, es decir, la base neuroanatómica, también le genera problemas en las funciones ejecutivas. Piñas Cage, a partir de ello, de la lesión que tuvo, ya no quedó igual. Se volvió un tipo amargado, agresivo, totalmente violento, ¿no? Era un energúmeno, por decirlo de esa forma. Perdió la capacidad de memoria y el razonamiento, perdió hasta la capacidad de amar. No reconocía ni siquiera a su familia. ¿Por qué? Porque solamente por este pedazo de la masa encefálica del 30%, los seres humanos somos los únicos de tener la capacidad de poder controlar todas nuestras conductas. Ahora, hay personas que tienen ese 30% pero no se controlan. ¿Cuál es la razón? La educación, la familia. ¿De acuerdo? Porque todo parte de una estructura. Y esa educación, esa familia se llama estímulo, pues. Es el ambiente. Lo que coloqué acá. Esta es la estructura filogenética, es decir, para que el sistema nervioso sea tan complejo, ha tenido que pasar millones de años. Por eso hablamos de filogénesis. Y la influencia epigenética quiere decir el ambiente. Tú puedes tener una estructura muy compleja, pero el ambiente es el que moldea tu estructura. ¿De acuerdo? Bien. En realidad esto es un tema interesantísimo que a mí cuando me he enseñado en la universidad, en laboratorio, yo a mis estudiantes les hago practicar con ranas. O sea, lo disecan al animal, ¿no? Lo adormecemos y le hacemos una disección y experimentamos con cloruro de sodio, porque el cloro también es parte del sistema, activa el sistema nervioso. Y los estudiantes observan que el corazón empieza a aumentar el ritmo cardíaco. ¿Qué? ¿Vivo lo abren? Sí, sí. ¿Y después qué hacen? Solo Es como una adormecen cirugía. Es como una cirugía, pero en una rana. Pero después lo cosen y lo Pero ¿qué hace el estudiante? El estudiante aprende ahí. No sé, lo cosen de ahí. Sí, ¿no? Y lo devuelven a la vida. No muere. No lo matamos, solamente para fines de estudio. Ah, ya. No. Pero hay ranas que sí tienen que morir. Bueno, Pero la que tiene que morir así. Por eso. vamos. Profesor, o sea que se va a tener un accidente, Eso pero no volteo sé la con el cara. perrito.
menos perder el habla, ¿qué importa? Pero mi sola ejecutora No, cuídate esta, cuídate esta. me voy Vamos a a Pero entonces, ¿por qué se dice a veces que cuando una persona es así frentona, o sea, cabezón, justo la parte del lóbulo frontal es más grande, ¿cierto? ¿Es así? No, lo que pasa es que el cerebro se amolda a la bóveda craneana. El cráneo, no todos los cráneos son iguales. ¿Ya? El cerebro se tiene que amoldar a la bóveda craneana. El cerebro pesa entre 1400 a 1500 kilogramos. Un cerebro promedio. Antes se creía que las mujeres tenían el cerebro más pequeño que el hombre, ¿no? Una cosa machista, ¿no? Pero en realidad el cerebro del hombre y la mujer son iguales, del mismo tamaño. No, pero creo que tienen de todas maneras Pero- el peso menos de las mujeres Pero- que el de los varones. Relativamente, porque tienen casi el mismo peso. Eso va a depender de la estatura, del biotipo también de la persona. Pero también la mujer, tanto como el varón, tienen, digamos, características muy específicas respecto a la conducta. Las mujeres, como les dije, son más emocionales, ¿de acuerdo? En cambio, los hombres son más agresivos. El cerebro tiene distintas áreas. Solamente vamos a explicar algunas, ¿de acuerdo? Por la falta de tiempo. Ya ustedes esto reconocen y es más, es la parte básica también, el lóbulo frontal, ¿no? De acuerdo a Brodmann se divide, les había dicho, el área 9, 10 y 11 de Brodmann. Y también podemos aseverar que está el área 8, ¿de acuerdo? Aquí se ubica el área premotora, vamos a borrar, no me dejé nada. Área premotora, ¿por qué le llaman área premotora? Y acá área motora. Porque estas áreas, cuando nosotros realizamos una serie de movimientos, se estimulan y se activan. En un recién nacido, estas áreas, la premotora y la motora, son rudimentarias. Por ejemplo, cuando ustedes han visto al recién nacido cuando los cargan ¿no? y son elásticos, o tú levantas y los posas sobre la mesa y el bebé hace esto. Se llama el reflejo de la marcha. Nadie le enseñó a realizar el reflejo de la marcha. Pero cuando tú observas que hace esto, quiere decir que el niño sí tiene activo el área motora y el área premotora, que sirve para realizar una serie de funciones de tipo ejecutivas también y sobre todo funcionales como la marcha, el movimiento. Esta área motora no solamente se encarga de la marcha, sino que también se encarga de poder realizar cualquier actividad como coger el objeto, ¿no? Moverlo, maniobrarlo, colocar una llave, una chapa, digamos, al momento de ingresar a un domicilio, giras, ¿no? El control remoto y todo ello. Por eso se llama área motora, ¿de acuerdo? Luego tenemos el área somático-sensitiva, área o llamada también somatosensorial. Área somático-sensitiva, que se divide en área somático-sensitiva 1 y en el área somático-sensitiva 2. ¿De acuerdo? Ambas tienen, digamos, de manera independiente funciones también específicas. Por aquí está el área de Broca y aquí el área de Warwick. En esta área, de acuerdo a Brodmann, pertenece al área, el área 22, 41 y 42, de acuerdo a Brodmann, que son las áreas específicas de Broca, donde está el lenguaje. Por este lado se encuentra el lóbulo occipital, o llamada también área visual primaria. ¿De acuerdo? Brodmann lo divide en área 17, 18 y 19. ¿De acuerdo? Como también está acá el área visual secundaria. ¿De acuerdo? Área visual secundaria. O también conocida como el área psicológica. ¿Ya? Ejemplo. Nuestro globo ocular. Por acá, por este lado, vamos a darle la espalda. Todos sabemos que cuando vemos un objeto, una persona, dicen que nosotros lo vemos al revés, ¿no es así? Ya, el experimento que pueden hacer en casa es simple. Consiguen un ojo de una vaquita o de un animal, en este caso de una res, y lo cortan con un cuchillo, ¿no? Lo diseccionan y en la parte interna van a encontrar
una lente transparente. Cuando ustedes, sí, cuando ustedes colocan esa lente acá, si cogen, porque en la vaquita, en la vaca, el ojo de la vaca es grande, pues, ¿no? Colocan así, es transparente, cristalino, van a notar que los objetos están al inverso. ¿Qué ocurre? El objeto, como tal, va a ingresar por la retina, pero para que se produzca, en este caso, sobre todo la ubicación del objeto, tiene que producirse lo que se llama la refracción, ¿ya? Que se estudia también en la física. Y en este libro de fisiología también se encuentra todo el proceso de la mecánica física, ¿de acuerdo? De cómo observamos. Así como ingresa la imagen, la fobia, que es la parte interna, se encuentran los conos y bastones, que sirve para reconocer color, ¿no? Oscuridad, día, ¿de acuerdo? Ahora, al ingresar, en este caso, al observar, perdón, la figura con el globo ocular, la figura en la fobia se ve al revés, así como está acá. La información viaja por el sistema nervioso, que se concede el término de segundo par craneal, ¿de acuerdo? Segundo par craneal. Nuestro globo ocular también tiene músculos para realizar una serie de movimientos. Cuando miramos, observamos, ¿no? Así, es para poder realizar una serie de movimientos. Y también participan el cuarto par craneal, ¿no? Para el movimiento, y en este caso el tercer par craneal. Al viajar la información por las vías nerviosas, el segundo par craneal llega hasta el quiasma, que está aquí, es decir, tiene una forma así. Luego pasa por el tracto